Cuando quieras, Yuyo. Bueno, hoy tenemos el gusto de poder conectarnos directamente con Israel y hablar un rato sobre la situación en Medio Oriente con Shlomo Slutsky, que es un periodista y documentalista de larga trayectoria, autor de varias películas importantes sobre la situación, sobre todo la situación de los derechos humanos en la Argentina en la época de la dictadura. Bueno, hoy un periodista que vive en Israel desde hace varios años, comprometido con la realidad política y social de Israel y de Medio Oriente, y nos interesaba justamente poder charlar con él para tener una perspectiva de lo que efectivamente está sucediendo hoy en esa realidad tan compleja que tiene obviamente una influencia global, una influencia en en la evolución de las relaciones internacionales y a la que estamos obviamente atentos permanentemente sobre cómo se va desarrollando. Bueno, con Shlomo además agrego de que tenemos una relación personal desde la época en que militamos en el movimiento juvenil acá en la Argentina, de la comunidad judía, y eso obviamente también nos da una perspectiva en el análisis de lo que está sucediendo hoy en en esa región del mundo. Bueno, vamos con algunas de las interrogantes que tenemos hoy aquí desde la perspectiva, eh, desde nuestra perspectiva en la Argentina, de cuáles algunos interrogantes que tenemos sobre, obviamente, cómo están sucediendo los hechos allí. Bueno, Un obviamente, segundo, discúlpame, o sea, simplemente quería aclarar algo para nuestro público. Eh, Algunos años no estoy viviendo acá, son 40 y pico de años, o sea, desde el año 76. Me fui 3 semanas después del golpe. Si bien ya tenía planeado venir para Israel, pero como dice mi mujer, que no es argentina, dice que si me hubiera quedado ahí quizás no contaba el cuento. O sea, y como tenemos amigos que no contaron el cuento, entonces sabemos que es así. Bueno, solo para aclarar. bien, vale la aclaración. Em, Sobre lo que nos preocupa de la situación en Medio Oriente. Bueno, después del ataque de Hamas que se produjo hace casi un año, ya, bueno, hoy es 5 de octubre, fue el 7 de octubre del año pasado, podemos decir que efectivamente es hace un año. Durante 10 meses consecutivos, 11 meses, Israel desató una escalada sin precedentes, yo creo que sin precedentes en muchas décadas, quizá desde la misma creación del Estado de Israel, por la magnitud y por la profundidad sobre la Franja de Gaza. Bueno, largamente excedió objetivos estrictamente militares, como se declamaba. Eh, Durante todo este tiempo, las denuncias que se hicieron contra el gobierno de Netanyahu expresaban la preocupación por lo que estaba sucediendo en Gaza, pero también venían unidas por el temor permanente de que la guerra escalara a los otros países de la región. Bueno, ahora el 27 de septiembre, Israel produjo un ataque sobre el Líbano y que tuvo
como consecuencia más importante terminar con la vida de Hassan Nasrallah, que es el líder de la organización Hezbollah. Y entonces, digamos que el temor que tuvimos durante todo este tiempo de que la guerra que estaba concentrada sobre la Franja de Gaza se generalizara a todo Medio Oriente, parece convertirse en una realidad. O sea, parece ese temor que tuvimos durante este tiempo parece haber sido una profecía autocumplida. Eh, cómo analizás esta situación y sobre todo la perspectiva para los próximos meses, si realmente estamos en una guerra generalizada en la zona? Bueno, digamos, voy a tratar de explicar las cosas, no sé si exactamente yendo según tu orden, pero sí explicar. Eh, y, perdón, y quiero también, como para que se entienda, acá, o sea, habla una persona que es también un periodista, pero que, como dijiste vos, soy una persona comprometida, y si el horario en que estamos haciendo la entrevista es especialmente para que yo pueda salir dentro de un rato a la manifestación que hacemos todos los sábados, llamando a cesar la guerra y y a hacer un intercambio de prisioneros y secuestrados, o sea, con los palestinos, con la gente del Hamas, para, a pesar del costo que sería para Israel, digamos, entregar gente que mató a israelíes y demás, pues sí hacer ese cese de fuego. Y esta persona que está hablando está ahora, quiere explicar un poco, digamos, lo que pasó. Efectivamente, Israel nunca hizo una cosa así en Gaza, o sea, lo que está pasando. Y realmente, digamos, es por eso que yo estoy a favor del cese de fuego. Por otra parte, también hay que decir, tenemos que tomar en cuenta que nunca hubo un ataque como el que hubo el 7 de octubre del año pasado, en el cual lo que hubo no fue solamente, digamos, una cuestión, un ataque a bases militares, sino que fue un ataque en el cual, digamos, la mayoría de la gente que mataron, murieron, fueron decapitados y todo tipo de otras cosas, fueron gente que vivían en kibutzim, que son aldeas cooperativas, en las cuales vivían algunos, muchos argentinos, de los cuales parte de ellos están secuestrados, son gente que estaban comprometidas con la paz, tratando de hacer por un acuerdo israelo-palestina, y fueron, digamos, y ellos fueron las víctimas de la situación. Ahora, ¿por qué se produce el 7 de octubre? El 7 de octubre evidentemente fue una sorpresa, y el golpe que fue fuerte para Israel produce como que, entre comillas, justifica ante parte de la opinión pública israelí el hecho de que ahora, digamos, sea una cuestión de haya digamos, algo de venganza y no solamente digamos, de decidir, bueno, tenemos que eh, atacar, tratar de llegar a los que planearon el operativo del 7 de octubre del 23, sino que tenemos que acabar con Hamas en Gaza. Eso es lo que plantea Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu a cargo de un gobierno en el cual están representados derecha, ultrarreligiosos y ultraderecha. Cuando yo digo ultraderecha, estoy diciendo gente que son racistas, homofóbicos y demás, y que tienen 14 de los 64 diputados que son los 64 de diputados del gobierno, en un parlamento de 120 diputados. O sea, lo que quiere decir que Bibi Netanyahu está hoy comprometido con los más extremistas, que cualquier decisión de él de hacer algo, digamos, de cesar el fuego, de hacer un intercambio de prisioneros que implique la devolución o liberación de prisioneros palestinos que asesinaron a israelíes y demás, eso le va a hacer que la ultraderecha
se vaya del gobierno y entonces él pierde la mayoría y con eso, y Netanyahu, por mantenerse en el gobierno, está dispuesto a cualquier cosa. Entonces, o sea, ampliar un poco, él está dispuesto a cualquier cosa porque también está siendo juzgado acá, o sea, en estos días, o sea, el 2 de diciembre se tiene que presentar en el juzgado y contestar a preguntas sobre 3 casos de soborno, de malversación o sea, de su posición, no sé, no me acuerdo cómo se dice en castellano, o sea, de utilización de su posición y demás, todo tipo de cosas que lo pueden llevar a la cárcel. Para evitar eso, él está dispuesto a cualquier cosa o sea, él necesita mantener el gobierno y de alguna manera también alargar la guerra. O sea, su, su consigna es triunfo total. O sea, como que nosotros tenemos que llegar al triunfo total y vamos a llegar al triunfo total. Y entonces, o sea, como hoy en día en Israel la gente entiende, estoy hablando también de generales, o sea, gente que fue, generales retirados, que son gente que están, o sea, que no son todos, o sea, que son gente comprometida con la seguridad de Israel y demás, y que ellos dicen, la guerra se podría haber detenido, se podría haber hecho un intercambio de prisioneros, y si no se hace, por los intereses de Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, como le dicen acá. No, ese es el contexto. Ahora, puede, evidentemente, a tu pregunta sobre la cuestión de ampliar, o sea, en Israel se planteaba la cuestión de que es peligroso tener una batalla en el sur, o sea, con el Hamas, en el norte con Hezbollah. Por eso que durante todo este año, por más de que había bombardeos desde el Líbano, o sea, de la milicia del Hamas. Entendámoslo, no es el ejército del Líbano, sino que es una milicia privada fundamentalista islámica que defiende los intereses de los chiitas en Líbano. Entonces, ellos disparaban contra Israel digamos, a pesar de las protestas de muchos en Israel, incluyendo 80.000 personas que se tuvieron que retirar de lados cercanos a la frontera, tuvieron, a pesar de las protestas, no se reaccionó hasta las últimas 2 semanas digamos, en una forma, digamos, fuerte, porque se temía o sea, de justamente lo que vos planteabas, la cuestión de hacer una guerra generalizada. Y bueno, entonces, o sea, en este momento, cabe la pregunta realmente si en este momento estamos ante la posibilidad de una guerra generalizada. O sea, es una cosa, concretamente sí. Irán hace 3 días, 3, 4 días, o sea, atacó a Israel con 181 misiles dirigidos que llegaron, o sea, no hubo muertos, sí hubo, digamos, llegaron y destruyeron algunas cosas dentro de algunas bases militares y también en lugares de beduinos en el sur, o sea, en diferentes partes de Israel. Ahora, eso Irán mismo dice que o sea, que esto por ahora es la propina que se da antes de la comida, o sea, que si ellos quieren, tienen mucho más. Y sí, o sea, eso evidentemente que puede ser Israel, o sea, que puede haber una generalización del conflicto. Lo que está tratando de hacer, lo que están tratando de hacer desde adentro de Israel, fuerzas, digamos, de la izquierda o inclusive, dejemos izquierda, de gente lógica, es tratar de no generalizarlo. Por otra parte, también están los Estados Unidos y Occidente que temen a una generalización. No es que son amigos de Irán, pero sí piensan que, digamos que, o sea, que no quieren entrar en una cosa que quién sabe si no se convierte en una guerra atómica o por lo menos generalizada.
Sí, hay efectivamente un modo de que eso se produzca y se llegó a una situación en la cual, desde el punto de vista del gobierno israelí, es que, digamos, no se podía seguir de esa manera. Quiero explicar que también, o sea, a Israel, o sea, a mí en Tel Aviv, que es en el medio del país, llegaron misiles también de los Houthis en Yemen. A cualquiera que mire el mapa va a ver de que, digamos, de que está lejos, o sea, está a 1800 kilómetros. Claro que en Argentina 1800 kilómetros está dentro de la Argentina, pero imagínense que de Bariloche le hacen a Buenos Aires un misil. Y también o sea, y de Irak hubo también esos drones o sea, que con explosivos. También llegaron hasta Israel. O sea que sí, la guerra generalizada de alguna manera de alguna manera empezó en la medida de que se vea eso como el enfrentamiento entre Irán, sus proxies, sus allegados e Israel. Sí, estamos en un peligro así. Y Estados, bueno, después, si querés podemos hablar sobre, digamos, cuál es el papel de Estados Unidos y demás, y yo quiero dejarte hablar también. No, bueno, está obviamente siguiendo el orden de ese razonamiento, obviamente la influencia de la posición del gobierno de Estados Unidos, por más que haya fricciones con el gobierno israelí, por lo menos en el terreno retórico, es determinante, parece ser determinante respecto al curso de los acontecimientos en general y en particular respecto a lo que pueda ir definiendo el gobierno de Israel. Y ahora, bueno, la pregunta que cabe es que directamente es qué va a suceder después del 5 de noviembre en función del resultado de las elecciones presidenciales se van a hacer en esa fecha, en las próximas semanas. O sea, la pregunta es, en particular, respecto a las posibles consecuencias de que gane Kamala Harris, que ha tenido una posición crítica, o por lo menos más crítica, respecto a justamente cuál es la posición de Estados Unidos respecto al gobierno de Israel en los últimos tiempos, o por lo menos cuál debería ser de acá en adelante. La influencia y las posibilidades de sostener una línea tan dura como la que viene teniendo el gobierno de Israel, eh, bueno, tienen influencia en la situación, en la perspectiva de la situación. De hecho, todo indica que el escudo de hierro que contiene en general los ataques misilísticos externos que contienen de parte a Israel de los ataques misilísticos externos, el último ataque contó con la ayuda de misiles antibalísticos disparados por portaaviones de Estados Unidos en el Mediterráneo. La pregunta es si ese tipo de ayuda va a continuar de la misma manera o si una reducción de ese tipo de ayuda puede influir en cuál es la línea de continuidad del gobierno de Netanyahu. Eh, Veamos, tratemos de ver un poco la cuestión, o sea, porque yo fui, o sea, de vuelta, quien está hablando es una persona que en su juventud en la Argentina salió a protestar y que, digamos, cuando pensaba en Estados Unidos pensaba en Yankees Go Home, o sea, como que, digamos, que tomaba como si fuese que, digamos, todo lo que era, que venía de Estados Unidos era, digamos, la parte negativa del imperialismo y, digamos, el apoyo a las dictaduras y demás. Eso
sigue siendo cierto, pero digamos también a veces pensemos un poco en los intereses. En este momento, si Israel ataca, como se piensa que puede pasar, ataca, digamos, toda la infraestructura petrolera de Irán, sería, digamos, el golpe puede ser que mate menos gente, pero que, digamos, afecte más a Irán. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar los precios del petróleo. Y eso, digamos, va a afectar a todo el mundo, o sea, a todo el mundo que, digamos, no tiene su propio petróleo. Puede ser que los que tienen petróleo se vean beneficiados, pero, digamos, en lo que tiene que ver con Estados Unidos y demás, se van a ver afectados. Y es esa una de las razones por las cuales se quiere evitar en este momento, o sea, en forma general, pero también en este momento, antes de las elecciones, o sea, que suban los precios del petróleo, que haya una guerra en la cual Estados Unidos tenga que poner soldados y no solamente misiles. Eso, digamos, esa es mi lectura del análisis, o sea, de la situación. Ahora, eh, eh, Estados Unidos trató y John Biden trató de limitar a Bibi Netanyahu. O sea, y realmente, digamos, o sea, si no fuese que tenía las elecciones, puede ser que lo hubiera hecho, digamos, de una manera más fuerte. ¿Y por qué digo si no fuese por las elecciones? Porque se piensa también en el voto de los millones de judíos norteamericanos, qué es lo que van a votar, si algo digamos, que parezca en contra de Israel. Pero lo que pasa es que también en Estados Unidos hay cada vez más judíos estadounidenses que entienden que limitar, no a Israel, limitar a gente como Netanyahu, que están dispuestos a hacer todo para mantenerse en el poder. Entonces, eso, o sea, tratar de limitar a Netanyahu es hacer algo a favor de Israel, o sea, a favor de Israel y de Estados Unidos. Y es decir, pensémoslo, también toda la izquierda digamos, y el movimiento por la paz en Israel está a favor o sea, digamos, de las limitaciones a Bibi Netanyahu, la posibilidad. Ya hubo algunas cosas que no se mandaron, algunos elementos de armamento que no se enviaron, y sí, digamos, o sea, está a favor, no de cortar las relaciones y demás, pero sí, digamos, lo que estoy hablando de la posición de la izquierda y del movimiento por la paz en Israel. Sí, digamos, se entiende que sería bueno que haya más presión de Estados Unidos. Yo pienso que sí, Kamala Harris, después de las elecciones, entonces, en la medida que ella suma, entonces yo pienso que va a haber una posición más crítica respecto a Israel y más limitaciones. Todo lo que tienen que hacer, esto lo puede hacer también John Biden, ustedes saben que hay entre el 5 de noviembre, el día de la Asunción, como 2 meses de la Asunción del nuevo presidente, hay en Estados Unidos, hay como 2 meses en los cuales, bueno, es el momento, o sea, como en la Argentina, que digamos, las elecciones puede ser en octubre, pero en diciembre se entregan el poder. Ahora, en esos 2 meses, John Biden podría eh, simplemente no vetar en el Consejo de Seguridad la propuesta que hubo de reconocer al Estado palestino. O sea, lo que tendría que hacer es agarrar y, digamos, no vetarlo. Y entonces ya hay mayoría, porque todos los demás lo apoyan. eh, Eso es una posibilidad en la cual, digamos, o sea, como la gente, de vuelta a la izquierda, el Movimiento por la Paz en Israel, está esperando algo así, digamos, la llegada de Kamala Harris con una posición un poco más fuerte a ese respecto. O sea, vos decís que entre las elecciones aun cuando no ganaran los demócratas,
sí. eh, Bueno, el bueno, 5 de noviembre, en el periodo en que va desde el 5 de noviembre a la asunción de un nuevo gobierno republicano encabezado por Trump, ujú. Biden podría tener una acción, digamos, de limitar a Israel a través de no vetar el intento de apoyo a la creación de un Estado palestino en el Consejo de Seguridad, que esa es una propuesta, una resolución que está ahí latente y que en la medida en que Estados Unidos no la vete, podría concretarse. Efectivamente, o sea, eso podría ser. Eh, Podría no vetarlo también mañana, pero digamos que hasta el 5 de noviembre tiene el problema de no querer pelearse con parte de sus votantes. Y entonces, eh, pero de vuelta, bien la decisión, quiero explicar, como persona que, digamos, allegada a la izquierda y al movimiento por la paz en Israel, la decisión digamos, de reconocer el Estado palestino, que digamos, sí, o sea, es algo bueno para Israel. O sea, es la única posibilidad de llegar a una situación en la cual no haya justificativo para todo tipo de, o sea, ya sea para Irán, para el Hezbollah, para los Houthis en Yemen o para ciertos movimientos en Latinoamérica que no saben, no entienden quizá nada, pero sí, digamos, están a favor de ciertos sectores. Entonces, si hubiese un Estado palestino, un Estado palestino que pudiese desarrollarse, que pudiese convivir en paz con Israel, eso sería para bien de Israel y de los palestinos, por supuesto. Ese es el peligro, eso es lo que no quieren tanto Bibi Netanyahu como Yihya Sinwar. Eso es lo que hay que entender, que hay una comunidad de intereses entre el fundamentalismo islámico de Sinwar, digamos, que rechaza la posibilidad de llegar a un acuerdo de Israel y, digamos, y que haya un Estado palestino en Gaza y Jordania con un paso a través de cruce Israel. Y no están dispuestos a eso. Y tampoco Bibi Netanyahu, especialmente por su compromiso con la ultraderecha israelí. Bien, ahora volviendo a la situación política interna de Israel. O Ujú. sea, Netanyahu venía siendo crecientemente cuestionado por cada vez más amplios sectores de la sociedad israelí, que se venían manifestando de distinta manera a través de presentaciones judiciales, como también de un proceso de movilización en la que venía participando cada vez más gente. Una vez que se desató la guerra, desde ahí en adelante, en el último año, digamos, ¿cómo evolucionó ese proceso? Realmente una guerra, cuando se desata una guerra entre distintos países, lo que uno entiende que naturalmente va a suceder es un alineamiento del conjunto de la sociedad tras el gobierno que está, tras su gobierno que está encabezando, que debe encabezar el desarrollo de la guerra. ¿Cómo fue esa situación en el último año en Israel? ¿Sucedió esto? ¿Hubo ese alineamiento o no? ¿O cómo evolucionó ese proceso de cuestionamiento de sectores de la sociedad hacia el gobierno de Netanyahu? Veamos así, el eh, primero de, de noviembre del año 2022 fue electo, o sea, hubo elecciones generales, entre paréntesis, distintas elecciones en 3 años. Eh, eh, ahí Netanyahu logró la mayoría de 64 diputados, como dije antes, o sea, derecha, ultrarreligiosos
y ultraderecha, fascista, homofóbica, etcétera, etcétera, y guerrera, y colonialista. Ahora, o sea, ellos 2 meses después terminan de conformar el gobierno y entonces el 4 de enero del 2023 ellos proclaman en el Parlamento que van a hacer, digamos, digamos, lo que ellos llamaban una transformación o un cambio judicial, pero en la práctica lo que era un golpe institucional. O sea, porque de hecho, digamos, estaban cortando, o sea, hay que entender, en Israel no hay constitución. Entonces, no hay una constitución formal. Y entonces, algunas decisiones, Al estilo de Inglaterra. claro, pero algunas decisiones eh, importantes o sea, básicas que fueron, digamos, tratadas en la Suprema Corte de Justicia, van conformando una especie de constitución. O sea, que decir, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, la defensa, por ejemplo, de la libertad de prensa, o sea, y otras cosas, o sea, cuestiones que tienen que ver con trabajo, con bienestar social y demás. Ahora, y lo que pasa, lo que quería hacer Netanyahu y su gobierno era establecer una situación, o sea, cambiar la conformación de la Suprema Corte de Justicia, que en este momento está, o sea, los 70 y pico de años desde la creación del Estado, la gente que llegó ahí eran gente que eran, digamos, representantes, digamos, no representaban a sectores, sino que eran gente que, digamos, que muy letrados, jueces, digamos, yo sé que cuando se habla en la Argentina del tema de la justicia, entonces hay mucha sospecha o sea, con justicia hay sospecha sobre la justicia argentina, pero digamos, o sea, en Israel, digamos, la Suprema Corte de Justicia era de alguna manera digamos, una muralla de defensa de los derechos humanos digamos, tratar de cambiar quienes van a conformarlo, entonces era algo principal. No solo eso, sino que se querían hacer todo tipo de cambios. Entonces eso produjo una protesta generalizada. Yo me acuerdo el primer sábado, o sea, acá digamos, estila manifestar los sábados en la noche. Entonces el primer sábado, después de que hubo esta declaración en el Parlamento o sea, del ministro de Justicia de Netanyahu, entonces habíamos ahí algunos miles de personas en una plaza, digamos, en una plaza relativamente chica. Pero la semana siguiente, ya había ahí decenas o sea, más de 100.000 personas, muchos de nosotros con paraguas, como en la Argentina cuando frente al, o sea, cuando el 25 de mayo decían el pueblo quiere saber de qué se trata y uno se acuerda de los paraguas, por lo menos de los dibujitos, acá estábamos todos parados ahí y protestando y diciendo, o sea, planteando de que, digamos, está haciendo un golpe institucional, para establecer una dictadura, digamos, en forma legal. Sabemos, cada vez crecieron más las personas que hacían asociaciones con otros gobiernos civiles electos que llegaron a ser dictaduras. O sea, eh, digamos, por lo menos en Israel, cuando se habla de eso, se entiende de que se habla digamos, del holocausto, de Alemania, en la cual Hitler fue electo democráticamente, pero después destruyó la democracia y produjo todo lo que se produjo. También al pueblo judío, que somos los que estamos viviendo acá en Israel y que junto con los árabes israelíes y que viene Netanyahu, quiere, digamos, desarmar la democracia problemática, pero democracia que había en Israel. Bueno, esto
esto fue creciendo, la protesta fue creciendo. Es interesante que digamos que había sectores también, aparte de los que venían a protestar, eran, eh, se llamaba Ahim Laneshek, es hermanos, sería como hermanos de armas. O sea, ¿qué quiere decir? Que son gente que están en la reserva, o sea, son civiles que, digamos, si hay guerra, van a la reserva o un mes al año van a hacer prácticas. Y ellos venían y decían, nosotros somos, o sea, nosotros nos oponemos a este tipo de acción de Netanyahu. Eso fue creciendo. Ahora, la experiencia argentina, de vuelta, traigo la experiencia argentina de las Malvinas, o sea, en la cual hasta sectores de la izquierda se sumaron de alguna manera digamos, a las uvas, a Videla por haber salido, no a Videla, en ese momento ya no estaba Videla, pero digamos digamos, Galtieri. a Galtieri en ese momento, o sea, pero, o sea, sí, sabemos que, digamos, que guerras son algo que, digamos, unen al pueblo para el lado de la derecha, para el lado nacionalista, para el lado del odio al extraño, pero acá, digamos, fundamentalmente lo que pasó fue darse cuenta. La gente se dio cuenta que este gobierno estaba haciendo cualquier cosa menos defender al pueblo. O sea, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, no había nada organizado. O sea, la situación económica de Israel estaba bastante bien, o sea, que se podía haber puesto plata en todo tipo de cosas, pero simplemente no había. No había, por ejemplo, para llevarle comida en forma ordenada a los soldados, o también a la gente que se tuvo que escapar de sus casas en el sur por el ataque del Hamas, que les destruyeron las casas y tuvieron que ir a vivir en todo tipo de lugares. O sea, no había, el Estado había dejado de funcionar. ¿Quiénes funcionaron en ese momento? Justamente las organizaciones sociales estaban protestando hasta el 7 de octubre, que o sea, empezaron a organizarse como para llevar comida, implementos, dar lugar para establecerse. Hubo Kibbutzim, de vuelta, estas aldeas colectivas que permitieron que vengan gente que se escaparon del sur, como para que puedan establecerse ahí hasta que se encuentre alguna solución. Todo eso lo hizo la sociedad civil. O sea que hubo una desconfianza en el gobierno. O sea, a pesar digamos, del carisma que sí tiene este Bibi Netanyahu. Ahora, sí, evidentemente que si fuese una cosa tan simplista, que digamos, una guerra hace que haya un apoyo al gobierno, si fuese tan simplista, entonces Netanyahu debería estar a favor de elecciones anticipadas. O sea, es lógico después de un desastre como el que hubo el 7 de octubre que haya un llamado a elecciones y decir, bueno, decida el pueblo quién quiere que esté, porque si quieren vuelvan a votar a Netanyahu, pero si no a otros. O sea, si él no acepta el llamado a elecciones, si él está tan comprometido con la ultraderecha y no está dispuesto a hacer un gobierno, aunque sea ahora, digamos, un gobierno más abierto y sin la ultraderecha, es porque él, porque no funciona la cosa siempre así. Y él tiene miedo que haya en elecciones, él pierda las elecciones y pueda, o sea, Israel pueda salir a otro destino, esperando de que sea, digamos, también a partir de la experiencia de que el problema palestino no se puede barrer, no se puede dejar de lado, sino que hay que tratarlo y hay que solucionarlo. Entonces, el pueblo israelí, los partidos israelíes entiendan que hay que ir a elecciones con propuestas de paz, propuestas de llegar a una situación diferente y no solamente
reforzarnos, endurecernos, poner más murallas y demás. Bien. Eh, por último, digamos, siguiendo esta línea de preguntas y viendo lo sucedido en los últimos tiempos, eh, en todo este proceso Israel volvió a demostrar o mostrar un poderío militar importante, y en este caso también en los últimos tiempos algo que ya se sabía, pero digamos como que aparece muy flagrantemente en la realidad, que es el poderío en el terreno de la inteligencia, ¿no? Las acciones que se produjeron primero con la explosión de los Vipers y después con el bombardeo que terminó con la vida de Nasrallah, muestran realmente un control y un conocimiento de la realidad de los adversarios, de sus adversarios. Entonces, como que se refuerza la pregunta que nos hicimos desde el principio, cuando fue el ataque de Hamas, si no hubo ahí una situación en la que eh, la inteligencia militar israelí podría haber tenido indicios de que se iba a producir un ataque de esa magnitud, y lo dejó pasar con el objetivo, obviamente, de desatar posteriormente la guerra como se dio. Obviamente no hay tampoco elementos como para, digamos, afirmar esto, pero quizás sí se puede, por lo menos en mi perspectiva, se refuerza la idea de que claramente esto pudo haber pasado. Eh, Isaac Yuyo, eh, eh, quiero explicar esto, ¿verdad? O sea, acá, digamos, evidentemente que, digamos, uno se preguntó, pero ¿cómo puede ser que, digamos, o sea, la inteligencia israelí no haya sabido lo que estaba pasando? Entonces, o sea, yo digo, o sea, al final voy a decir que fue una super falla de la inteligencia israelí que, digamos, que se va a estudiar durante años, pero que, digamos, no es la primera vez. O sea, en el año 73, o sea, en octubre del 73, o sea, el 6 de octubre del 73, Israel fue sorprendida, por más que tenía espías que estaban allegados digamos, a Sadat y demás, y a toda la gente, pero o sea, fueron sorprendidos y de repente hubo el día del perdón, o sea, que es un día que no se trabaja y que es un día de ayuno y demás, y ese día hubo un ataque contra Israel, o sea que una vez cada 50 años pasa una cosa así, que la inteligencia israelí falla. Acá yo quiero, o sea que no, yo no veo que acá haya una cuestión de que gente de la inteligencia israelí hayan pensado que están dispuestos a que mueran ese mismo día como 1.400 personas y después, o sea, fueran asesinadas de una manera terrible, masacradas, y que fueran matados todo eso, y que todo para un plan de que después vamos a poder reaccionar en Gaza y en otros lugares. Eso yo no lo creo. Yo no es que no lo creo, sino que me parece que no está comprobado, y tampoco lo creo por, digamos, mi conocimiento, bien de gente que, digamos, que está dentro o sea, que son, o sea, no, acá, digamos, los militares, como es un servicio militar de 3 años, y como es una cuestión que hay
la reserva, entonces uno conoce a la gente, y uno sabe que, digamos, gente que, digamos, o sea, yo conozco a aviadores, yo conozco a gente que está en la inteligencia militar, ¿no? Son gente, o sea, no los veo a ellos aceptando una cosa así de sacrificar a miles de personas israelíes para, digamos, hacerle el juego a Netanyahu. Lo que sí hubo, acá, digamos, esto me parece más importante, lo que sí hubo es que hubo en todos los años de Netanyahu, y Netanyahu ya está casi como 20 años en el gobierno, o sea, continuado está o sea, con una interrupción de 1 año y medio, está como 15 años, estuvo también antes 3 años, o sea que eh, Netanyahu, veía, digamos, su concepción y la de sus ministros, era que jamás es ganancia, y la autoridad palestina es pérdida. O sea, ¿qué quiere decir? A nosotros nos conviene, eh, o sea, como con la autoridad palestina, es una autoridad que es reconocida por el mundo, y entonces puede ser que cada vez hay más presión internacional como para que aceptemos llegar a un acuerdo con los palestinos y con la autoridad palestina y llegar repartir el terreno, los derechos, etcétera, etcétera. En cambio, con el Hamas, que es una organización terrorista que se instaló en Gaza, no, o sea, no es una organización reconocida por el mundo porque es una organización terrorista. Entonces, conviene reforzar Hamas, esperando que eso también lo acalle, no, digamos, y hacerle la vida imposible a la autoridad palestina. Netanyahu llegó a acuerdos con Qatar para que llegasen a través de Qatar, o sea, de Qatar, millones y millones, o sea, cientos de millones de dólares llegaban a Gaza. Parte de ellos eran repartidos o sea, de $100 por familia, lo que hacía que, digamos, la gente apoye también al gobierno del Hamas. Pero la gran parte era utilizada como para hacer todos los túneles y, digamos, armarse con todo tipo de cosas para poder el día, o sea, el 7 de octubre próximo hacer el ataque, o sea, el 7 de octubre del 23. Ahora, eh, y esto no fue, o sea, era una política de gobierno, no es que Shlomo Slutsky dice que para Netanyahu jamás era ganancia y la autoridad palestina era pérdida. No, él se dijo eso en forma abierta. Hay videos en los cuales él lo dice, que digamos que tenemos que él dice, digamos, buscar el silencio y demás, y que la autoridad palestina no es creíble y que no podemos confiar en eso y que la autoridad palestina nos hace terror diplomático. ¿Por qué? Porque presentan en las Naciones Unidas pedidos en contra de Israel o a favor de un Estado palestino. Entonces, eso, el hecho que Israel de Bibi Netanyahu haya reforzado, haya permitido comprar armas y comprar cemento y comprar maquinarias que hicieron los túneles y demás, donde están metidos los secuestrados israelíes y los argentinos israelíes en este momento. Todo eso es responsabilidad de Bibi Netanyahu, su gobierno. O sea que eso también influía. Yo quiero explicar también, en el momento que hubo o sea, el 7 de octubre era un día de fiesta, o sea, Simchat Torah se llama, ¿no? O sea, el último día que se lee la Torah, los primeros o sea, la parte de la Biblia. Entonces, la cuestión que ese día, eh, un, eh, eh, un diputado de la ultraderecha, Tzvi Sukkot, había decidido hacer una fiesta en un poblado palestino de la Cisjordania, que se llama Hawara, donde meses atrás colonos judíos hicieron un pogrom, o sea, mataron a gente, quemaron viviendas, automóviles y demás. En ese mismo lugar, el 7 de octubre, el Tzvi Sukkot quería hacer
una fiesta. Entonces, o sea, Perdón, la matanza, ¿sobre quién fue? contra palestinos, estoy hablando en febrero del 23. Hubo ahí una matanza y entonces, o sea, especialmente destrucción de autos y de viviendas, Vivienda. quemaron viviendas y todo eso, y hubo varios muertos palestinos. Ahora, digamos, el ejército no se metió, o sea, se metió recién cuando ya, digamos, se habían producido la mayoría de los desastres. Ahora, quiero decir, el 7 de octubre del 23, este Tzvi Sukkot decide hacer ahí esa fiesta. Entonces, como hay que defenderlo, porque es diputado, es judío, del gobierno, entonces se mandaron tropas de la frontera con Gaza, se mandaron a cuidar eso. O sea, estoy hablando quedaron solamente 400 soldados en toda la frontera con Gaza. 400 soldados, o sea, hay que entender, eso, digamos, es como, eh, era también confiado en que, digamos, la muralla va a impedir, la muralla que había ahí va a impedir los sistemas electrónicos y demás, pero el Hamas fue bastante inteligente como para saber cómo destruir las cámaras que permitían que se vea lo que se estaba haciendo y todo eso, o sea que, y 400 soldados que quedaron ahí no pudieron hacer nada y pasó lo que pasó. Eso es política, o sea, decidir enviar tropas a una provocación colonialista judía en la Cisjordania es tropas ahí y dejar sin protección a todos los kibutzim y de todas las poblaciones del sur de Israel. Eso es una política de gobierno. Sí, y yo pienso que eso, digamos, todo esto lleva a gente que son derecha tradicionalmente votan por la derecha y por Bibi Netanyahu como líder, digamos, a decir, pero esta persona, Bibi Netanyahu nos dejó, perdonando la expresión, en bolas, pero no nos cuidó, o sea, no supo después que el gobierno implemente las acciones necesarias como para que la gente viva decentemente después de cuando están refugiados. O sea, todas estas cosas me parece a mí que llevan a que sí se pueda conformar una oposición y últimamente puede ser que agregar esto como si sirve para algo, eh, así como en la Argentina ahora hay una conformación del Libres del Sur con Alfonsín y demás, entonces, o sea que esperemos que eso dé alguna perspectiva para gente de izquierda o gente que digamos que piensa en forma racional y no como nuestros gobernantes. Acá en Israel por fin se creó un frente del laborismo con el partido de izquierda Meretz, bajo, digamos, el que fue electo como jefe del partido es Yair Golan. Yair Golan es un ex general que fue vicecomandante de las Fuerzas Armadas, que de hecho se tuvo que retirar después de haber hablado en el año 2016 en el acto o sea, del Día de la Memoria del Holocausto. Él habló sobre el hecho de que él veía en Israel algunos procesos que o sea, como que repetían procesos que hubo en el pasado europeo. Y no hubo quien no entendió que se trataba de Alemania. Y entonces todos lo recordamos a Yair Golan preso, pero mostraron la puerta de salida del ejército y entonces no llegó a ser comandante de las Fuerzas Armadas. Hoy en día digamos, después de haber sido, en pocas palabras, hoy fue electo hace unos meses como jefe de esta nueva conformación que se llaman los democráticos. Creo que, digamos, la idea es que sea
una democracia en el sentido de izquierda y no una democracia liberal y sin sentido. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Shlomo. Me queda el título, me parece, o por lo menos uno de los títulos más importantes de todo lo que dijiste, esta posición de que no hay salida para la situación en Medio Oriente, no hay salida para llegar a a un Israel en paz, sino si finalmente no se conforma un Estado palestino, que efectivamente represente a toda esa población que está ahí que vive, que vive en la zona. Un Estado, perdón, Isaac, un Estado palestino junto al Estado de Israel que va a ser para beneficio de ambas partes. Pero quería, digamos, agregar algo para nuestro público, o sea, algo cortito. O sea, yo pienso, eh, como les relaté de alguna manera, en Israel hay una guerra civil. Más allá de la guerra con los palestinos o con el Hezbollah, hay una guerra civil, o sea, de los sectores que quieren, o sea, quieren imponer una dictadura de hecho, que son, digamos, los allegados a Bibi Netanyahu, la ultraderecha, los ultrarreligiosos, y por otra parte, los sectores de centro e izquierda digamos, que ven la necesidad justamente de dos estados y también de mantener de reforzar la democracia israelí y con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, judíos, árabes y demás. Ahora, eh, quienes están afuera del país, y digamos, si se ven identificados, o sea, y que piensan que, digamos, que nosotros somos los que estamos, los que tenemos la justa, entonces no pueden ponerse en, digamos, apoyar definiciones como destruir Israel, hay que eliminar el Estado judío y todo tipo de otras cosas, porque eso lo que hace no es reforzarnos en la batalla interna nuestra, sino que debilitarnos. Porque hay gente que está en el medio que dice, no, si nos atacan así del mundo, entonces tenemos que unirnos y ser, o sea, y además ser nacionalistas y demás. O sea, hay que entender, si uno tiene, que hay valores comunes entre gente de la izquierda y movimientos por derechos humanos en el mundo y en Latinoamérica y en la Argentina, deben apoyar a quienes están, digamos, estamos de acuerdo con los mismos ideales, luchando acá en Israel, dando el cuerpo en Israel. Bueno, Dale. Eh, Dale, muchas gracias por todo y seguimos en contacto, seguimos en contacto. Muchas sí, gracias, ¿eh? Muchas un gracias. abrazo. Adiós.